Cordial saludo, mi nombre es Iván René Hernández Arce. En el día de hoy voy a hacer la tarea 2, la sustentación de la tarea 2 del curso de Física General. En ese momento yo me encuentro cursando Ingeniería Agroforestal en el CEAT de Palmira. Bueno, lo que nos pide la tarea primero es, por medio del simulador, aplicar fuerza neta, en la cual nos piden ubicar dos personas de un mismo tamaño en una misma posición e identificar la suma de las fuerzas y las fuerzas aplicadas hacia los lados, e igual la rapidez. Entonces, damos inicio. Lo que podemos evidenciar es que la suma de las fuerzas da 0, ya que las dos personas son del mismo tamaño y al tirar, digamos que las fuerzas contrarias son iguales. Nos pide después que con el mismo tamaño los ubiquemos en posiciones diferentes a ver cuál es el resultado. Entonces, vamos a hacerlo. Los ubicamos en posiciones diferentes, damos reiniciar, ponemos este acá adelante y podemos identificar la misma situación, que la suma de las fuerzas sigue siendo 0. Luego de esto nos piden que ubiquemos en una misma posición pero con un tamaño diferente. Entonces lo que hacemos es reiniciar y ponemos un tamaño diferente acá, y como logramos evidenciar, a lo que le damos inicio hay una suma de fuerzas de más 50 hacia la derecha, por lo que vemos que gana el equipo rojo. ¿Sí? Ganan los rojos y ponemos 50 newton, que es la fuerza aplicada hacia el lado derecho. Luego, en este caso, que se hizo el experimento fue hacia el lado izquierdo, pero hacia el lado derecho. Hacemos lo mismo, pero en posiciones diferentes los muñequitos. Entonces le damos reiniciar, podemos poner este por acá adelante y le damos inicio y vemos que sucede lo mismo, pero no con la misma rapidez. Digamos que la rapidez es un poco lenta. Bueno, lo que logramos identificar aquí es que a medida de que apliquemos más fuerza en uno de los lados, la rapidez va a ser mayor, y también dependiendo la cantidad de personas que pongan el lado contrario. Si es una persona y acá en este lado son dos grandes, pues digamos que obviamente por mayor fuerza el movimiento se va a generar hacia el lado que tenga mayor fuerza. Listo. Pasamos a la parte de movimiento, en la cual el resultado de la ecuación, para mí, la suma de mis dígitos de cédula fue 48 y lo multiplicamos por 5, que es lo que nos pide la fórmula para 240. Entonces entramos a la parte de movimiento y primeramente nos pide poner la niña encima del cajoncito y aplicar una fuerza de 240 newtons para mirar los valores más y rapidez. Entonces aplicamos 240 newtons y logramos evidenciar que aplicamos una fuerza de 240 newtons y la rapidez aumenta constantemente hasta llegar a 40 metros sobre segundo. Y vemos que cuando se detiene disminuye. Entonces, lo que predijimos fue que el movimiento es constante y aumenta a medida que el tiempo. La rapidez aumenta con un paso del tiempo hasta que se mantiene en 40 metros sobre segundo. Después hacemos el mismo movimiento, pero con una nevera y un señor encima. Aplicamos las mismas 240 newton. Entonces aplicamos aquí 240 newton y vemos que la fuerza y la rapidez disminuyen, no es tan constante porque los pesos son mayores, y eso fue lo que se evidenció en esa parte, pues que se cumple la predicción, ya que evidenciamos que la rapidez es muy lenta pero aumenta con el paso del tiempo. Entonces, de acuerdo con los resultados anteriores, realizar una gráfica. Acá vemos la gráfica con los gráficos. La velocidad aumenta dependiendo de la fuerza aplicada.
Listo. Pasamos a la parte de fricción. En fricción lo que nos piden es con una nevera. Primero ponemos los valores y con poner la nevera y aplicar poca fricción y con 480 newtons, que es lo que nos piden. Entonces, primero aplicamos una de fricción a 480 newtons y logramos ver que la nevera se desplaza y su rapidez obviamente pues aumenta constantemente hasta llegar a 40 metros sobre segundos. Después aplicamos una media fricción con la misma nevera a 480 newtons. 480 newtons, más o menos ahí. Y lo que logramos evidenciar es que la fuerza de fricción y la fuerza aplicada son equivalentes. Por lo tanto, no se genera ni movimiento ni rapidez. Y cuando tenemos mucha fricción, sucede lo mismo, que tenemos la misma fuerza de fricción y la misma fuerza aplicada, por lo tanto no se genera ni rapidez ni se genera movimiento, por lo cual esto se mantiene nulo, o sea, es cero. ¿Qué se puede predecir de la fricción y la fuerza? Bueno, la fricción va asociada mucho a la fuerza porque si tenemos mucha fricción, el objeto es bastante pesado y aplicamos mucha fuerza, digamos que no va a generar un movimiento. Pero si tenemos poca fricción, mucha fuerza y el objeto es pequeño, digamos que va a generar un movimiento acelerado, sumamente rápido y constante. Bueno, en la parte de aceleración nos pide la fórmula, multiplicar la suma de los dígitos de cédula sobre 2 por 15 sobre 2 y esto nos da un resultado de 360 newtons, con lo que vamos a trabajar. Listo. Entonces, en aceleración, ponemos la parte de aceleración y nos piden primeramente colocar el cajón de 50 newtons y aplicarle 360 newtons de fuerza. Entonces, vamos a aplicar 360 newtons de fuerza, 360 y vemos que la aceleración es de 5,32 metros sobre segundos al cuadrado y tenemos una diferencia de fuerzas de más 90 newtons y una fuerza de fricción de 94 newtons, de 94 newtons suma de fuerzas y 94 newtons la fricción, y esto genera un movimiento y va decayendo hasta llegar a cero. Después hacemos lo mismo con el señor, a 360 newtons. A 360 newtons. Entonces, vemos que tenemos una suma de fuerza de 210 newtons con una aceleración de 2,63 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos poca fricción y mucha fuerza aplicada. También hacemos lo mismo con el vaso, el tarro de 100 kilos. Hacemos 360 newtons. 360 newtons. Y la fricción siempre es media. Vemos que la aceleración es muy poca porque el objeto es muy pesado y la fuerza aplicada es mucha. Entonces tenemos una alta fuerza de fricción y poca suma de fuerzas. Una aceleración de 1,72 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Con esto podemos concluir que la aceleración va disminuyendo dependiendo del peso del objeto y también la fuerza aplicada. Entre más fuerza le apliquemos al objeto, más rápida es su aceleración, pero si el objeto es de bajo peso, o si no, su aceleración será menor. Entre más pesado sea el objeto y más fuerza le apliquemos, vamos a generar más fricción y poca aceleración. Eso digamos que es inversamente proporcional. Listo, esa es como la sustentación de los ejercicios que se hicieron. Con esto se realizaron gráficos, lo cual está anexado en el informe del laboratorio, y se sacaron conclusiones e introducción sobre lo aprendido en esta práctica. Muchas gracias.